Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Feliz Navidad para todos ustedes. La bendición del Señor caiga sobre sus hogares, sobre sus familias, esta alegría, este gozo cristiano que estamos viviendo durante toda esta semana que llamamos la octava de Navidad. Navidad, la segunda fiesta más grande que celebramos todos los cristianos después de la Pascua. Una fiesta que se extiende también por 8 días, al igual que la octava de Pascua. Seguimos como si fuera un mismo día festivo, una misma solemnidad. Así que toda esta semana las parroquias continúan con gran gozo y alegría celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celébralo tú también con tu familia y por supuesto participa de todas las actividades en tu parroquia durante esta hermosa octava de Navidad. Aquí como siempre yo, tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, y hoy yo te traigo una palabra para que la medites durante toda esta semana. Una semana, como te dije, que debe estar enmarcada en el gozo y la alegría de saber que tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo el que creyera en Él fuera salvo. Juan 3:16. Muchas veces esta cita la relacionamos más durante el tiempo de Cuaresma por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, pero tenemos que recordar, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, que el camino al Calvario comienza en Belén. De hecho, comienza desde la Anunciación, pero tangiblemente comienza en Belén con el nacimiento de Jesús. Y aquí va la palabra. La palabra para esta semana que te quiero proponer es encuentro. Encuentro. ¿Por qué encuentro? Cuando Jesús nace, nos dice la palabra que los ángeles se le aparecieron a aquellos pastores que se encontraban en las afueras de la ciudad, obviamente cuidando a sus ovejas, con un gran cántico, un gran gozo, un gran júbilo celestial, y le anuncian paz a todos los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo, y le traen aquellas palabras: hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y le anuncian dónde encontrar al niño. Encontraréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Aquellos hombres que deben haberse maravillado ante tal espectáculo celestial y angélico, salieron de sus quehaceres, del cuidado de sus ovejas, personas que eran marginadas, porque los pastores eran marginados por su trabajo, porque eran cuidadores de animales, porque usualmente andaban obviamente sucios, con olor a oveja. De ahí es donde viene, ¿no?, decir esa frase que utilizamos muchas veces para los pastores, ¿no? Pastores refiriéndome a los sacerdotes, a los obispos, un obispo con olor a oveja, un sacerdote con olor a oveja. ¿Por qué? Porque se refiere precisamente a esa cercanía. Pues estos son los primeros que reciben ese anuncio, los marginados, los que nadie les hace mucho caso, los apestosos, sí, así, y llegan para tener un encuentro. Y la palabra nos dice también en el Evangelio de San Lucas, y encontraron, hay un encuentro, encontraron al niño envuelto en pañales junto con su madre María y junto con José. Navidad, más allá de las luces, de los regalos que compartimos, de las actividades familiares, de los adornos en las casas, la Navidad tiene que ser para el cristiano un momento de encuentro con un Dios que te ama tanto
un padre que envía a su hijo, pero un hijo que es la segunda persona de esa Trinidad en la cual creemos que es Dios también, un Dios que se hace niño por puro amor a los hombres y tiene que ser encuentro con ese Dios que pudiendo haber venido en gloria y majestad como promete en su segunda venida, quiso nacer de mujer, como también lo dice la Escritura. Quiso nacer de mujer, quiso nacer dentro del seno de una familia. De hecho, el próximo domingo celebramos litúrgicamente la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Quiso nacer en el seno de una familia, quiso pasar por todo lo mismo del camino que tú y yo atravesamos desde que nacemos. Una niñez, una infancia, una juventud. Quiso sentir en carne propia el hambre, el dolor, el sufrimiento. Quiso reír, quiso llorar, quiso parecerse en todo a nosotros, excepto en el pecado, porque obviamente Él es el santo de los santos, el Cordero Inmaculado que eventualmente subiría a una cruz para derramar su sangre preciosa por ti, por mí y por muchos, precisamente para el perdón de los pecados. Navidad, como te decía, aprovecha toda esta semana para tener encuentro y momento de adoración y contemplación profunda a este misterio hermoso que celebramos año tras año y que nuestra Iglesia Madre y Maestra, ¿no?, en este ciclo litúrgico siempre nos recuerda. Muchas veces nos desviamos y nos quedamos como que en una Navidad superficial. Como te decía, nos quedamos en los adornos, nos quedamos en el nacimiento bonito que hemos colocado en nuestra casa, que no deja de ser recuerdo de ese momento también. Nos quedamos quizás en los niños vestidos de pastores, que por cierto, los vestimos tan bonitos de rojito y de blanco, eso es tradición cultural de España. Realmente los pastores tenían su indumentaria, ¿no?, sus túnicas. Y nos quedamos ahí y se nos olvida profundizar. De regreso aquí en Acércate a la Fuente en tiempo litúrgico de Navidad, tiempo de gozo, tiempo de alegría cristiana, porque celebramos nuevamente que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que creyera en Él fuera salvo. Ahí estamos todavía, en el momento del pesebre, de la contemplación, del encuentro, que es la palabra que hemos traído hoy y en la que quiero enfatizar. Te decía que por puro amor a los hombres el Verbo se encarna, nace de mujer. Lo tenemos esta semana recostado en un pesebre, pero ese niño es Dios. Y esta semana debe ser una semana, como te decía, de adoración al niño. De hecho, los pastores llegan al pesebre, encuentran al niño e inmediatamente la Escritura dice, se postran y le adoran. De hecho, la Escritura no lo plasma de esta manera, pero quiero que utilices tu lógica y tu imaginación también. No sé si recuerdan cuando teníamos el programa de Mente y Corazón, hablábamos precisamente de la relación entre la ciencia y la fe, que no eran dos cosas diferentes, sino que eran complementarias. A veces pensamos que es una fe a ciegas, no, lo que se llamaba fideísmo allá para el siglo XVIII. No estamos hablando de fideísmo, sino es una fe, como decía San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Así que imagina el momento del alumbramiento, un alumbramiento virginal, el que tuvo nuestra Madre María. De hecho, hay algunos místicos que han recibido revelaciones y describen que María les ha contado que todo se llenó de luz, una luz deslumbrante, y entonces ya estaba el niño. Imagínate ese momento precisamente de contemplación de María y de José a su lado. 9 meses en esa expectativa. ¿Cuántas veces se habrán preguntado cómo será el Hijo de Dios?
María sentir cómo crecía, sentir cómo se movía y hacerse esa pregunta, cuando nazca, ¿cómo será? ¿Cómo se verá? Y yo me imagino, y aquí es donde quiero invitarte a que lo hagas tú también, estamos hablando del sol de justicia, el sol que nace, aquel que vino a iluminar las tinieblas en las que estaba el mundo. O sea, ha nacido la luz. Y yo solo puedo imaginar un bebé rodeado de una luz brillante, hermosísima, y como María y José fueron los primeros en rendirle culto de adoración y entrar en una profunda contemplación en ese misterio hermosísimo del amor de Dios. De la misma manera, todo el que se allegó al pesebre no tuvo que haber hecho otra cosa que entrar también en un momento de contemplación y adoración al haber tenido ese encuentro con un Dios vivo que se hizo niño. Navidad es un tiempo para que tú y yo también nos preguntemos, ¿verdaderamente yo abro mi corazón para tener encuentro? Fíjate que venimos del tiempo de Adviento, un tiempo donde hemos estado llamando al Señor, ven Señor Jesús, ya en su segunda venida, las primeras 2 semanas, como hablábamos, ¿verdad?, hace unas semanas, o el ven Señor Jesús de Jesús que nace entre nosotros los hombres. Pero una vez que nace, una vez que haya ocurrido, tiene que haber entonces el encuentro, porque tú no esperas a alguien simplemente para pasarle de largo. Tú no invitas a alguien para luego ignorarlo. Tú no llamas a alguien que se acerque para luego no tener precisamente un momento de encuentro y de compartir con él. Y por eso es que esta invitación, que resulta quizás un poco inusual, porque no son palabras que se utilizan mucho durante el tiempo de Navidad, es esa. Procura durante todo este tiempo, sobre todo esta semana que estamos celebrando esa octava de Navidad, en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu habitación, cuando vayas al templo, a la parroquia, abrir el corazón. Y más allá de simplemente ver un niñito recostado en un pesebre, o si hacen alguna pastorela, ¿verdad?, con algún bebé real, ¿no?, en la parroquia, es imaginarte realmente que tú estás ahí, que tú viviste el momento. Y preguntarte si en tu vida, ya fuera del tiempo litúrgico de Navidad, de lo que estamos viviendo, si en tu vida tú realmente tienes encuentro con Dios. Porque una cosa es creer en Dios, una cosa es participar de todas las actividades litúrgicas en la parroquia, pero otra cosa es que tu vida esté realmente centrada en Cristo y que tú procures todos los días tener un encuentro cercano con ese Dios vivo que te ama, con ese Dios vivo que es rico en misericordia, con ese Dios vivo que en este misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrece la oportunidad de tú relacionarte con la figura del Padre, de tú relacionarte con la figura del Hijo y de tú relacionarte con la figura. Y cuando hablo de figura estamos hablando de personas, ¿no? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. De igual manera, vamos al templo, participamos de la Eucaristía, de la fiesta, del banquete del Señor, y muchos salen igual que como entraron, incluso habiendo comulgado, siendo ese el momento del encuentro más cercano que tú puedes tener con Jesús vivo en la Eucaristía. Y simplemente hice la fila y me comí la galletita porque ni siquiera estamos pensando voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y salimos de misa sin tener encuentro con la palabra y sin tener encuentro con la Eucaristía. Por eso esta semana para reflexionar. Realmente yo procuro acercarme y encontrarme con el Señor. Y encontrarme no un encuentro casual, encontrarme para que ese encuentro sea un encuentro verdadero, sea un encuentro que perdure toda mi vida. Porque el hombre, por más
que incluso reniegue de la presencia y de la existencia de Dios, en el fondo lo que está buscando es esa presencia divina, es la presencia de ese Dios vivo en su vida. Que tu vida cambiará. De regreso aquí en Acércate a la Fuente, soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel en esta octava maravillosa, feliz y gozosa de Navidad, invitándote a que reflexiones en una palabra toda esta semana, y esa palabra es encuentro. Los pastores caminaron, hicieron un camino, lo encontraron. Ya pronto veremos la próxima semana que también hay unos sabios, unos hombres que vienen de tierras lejanas, donde también van a tener un encuentro. María y José tuvieron también encuentro con la divinidad hecha carne ahí, pudieron estrecharla entre sus brazos. Qué maravilloso privilegio poder tener al mismo Dios entre los brazos. Y tú y yo también estamos llamados a tener ese encuentro. Sigo en la misma repetición porque es que quiero que se te cale profundo para que esta semana, cuando estés participando de toda la liturgia en la parroquia, que como te dije es como si estuviéramos celebrando todavía la solemnidad de Navidad, procures más allá de todas las luces y los adornos y todo lo superficial bonito, pero que no deja de ser algo superficial en las parroquias, profundizar realmente en el misterio grande, en el misterio maravilloso, en ese misterio que todavía hay tantas personas que reniegan o que simplemente no creen que haya ocurrido. Y verdaderamente el nacimiento de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Búscate incluso los libros de ciencia, busca artículos de arqueología. Luego de hacer todos los análisis de DNA y todos los análisis de carbono 14, siempre se llega a la conclusión que esa pieza arqueológica tiene tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo. Entonces, en Puerto Rico diríamos, dinga o mandinga, o te peinas o te haces rolo, o dices que existe o dices que no existe, porque entonces hay una contradicción tremenda. Pero independientemente de eso, y no voy a entrar en ese tema en profundidad, el detalle es aquí tener encuentro. Procura tú y tu familia abrir el corazón y decir, Señor, realmente te he estado llamando y yo quiero verdaderamente encontrarme contigo, porque te necesito. Porque tú precisamente eres la luz que necesito para que ilumine el camino. Porque tú que has sido llamado príncipe de paz, esa paz, la misma que tú también dijiste, mi paz no es como la paz del mundo. Últimamente oramos muchísimo por la paz, claro que sí, para evitar los conflictos. Tenemos a Rusia y Ucrania todavía. Quizás ya no es tan mediático, pero ellos viven todavía en conflicto. Tenemos ahora el más cercano entre Israel y el grupo Hamas de Palestina. Y tenemos muchísimos otros conflictos en África Central, en Centroamérica, en Sudamérica. Oramos muchísimo por la paz, pero él dijo, es que mi paz no es esa. Yo doy otro tipo de paz y el príncipe de la paz quiere regalarte paz también en tu corazón y quiere regalar paz también en las familias. Y a fin de cuentas, cuando el hombre está en paz, cuando el hombre tiene encuentro con Dios y hay una cercanía con ese Dios vivo, es lo mismo que transmite a su alrededor y la transmite a su familia y la familia la transmite en su entorno, el entorno en la sociedad al pueblo, el pueblo al país, el país al mundo. Así que a veces oramos por una paz externa, cuando quizás hay que empezar a pedir también que haya paz en los corazones de todos estos hombres que por no tener encuentro con el Señor viven en conflicto y viven precisamente de espaldas a Dios y a sus mandamientos. Hay tanto en lo cual podemos desmenuzar y abundar acerca de esta palabra de encuentro y el propósito y la enmienda que puedas hacer para tu vida ahora que recién vamos también a terminar el año. Y no quisiera terminar tampoco este segmento para hacer hincapié también
en esta fiesta litúrgica grande que es la Sagrada Familia, que la vamos a hacer en domingo, porque esta semana también celebramos a San Esteban protomártir, celebramos a San Juan Evangelista, precisamente el evangelista del Apocalipsis, de la segunda venida, el discípulo amado que recostó su cabeza en el peso del Maestro y que verdaderamente tuvo encuentro con el mismo corazón ardiente y latiente de Jesús, y el mismo que también en su evangelio presenta todo el discurso eucarístico precioso de este pan vivo que es cuerpo y sangre de Cristo, que también recibimos en cada Eucaristía y que es encuentro cercano también con el Señor. Y quiero terminar enfatizando con la fiesta, como te dije, la Sagrada Familia. A veces la pasamos totalmente desapercibidas o lo vivimos como un domingo más. No, que las familias, aquí te hablaba de manera individual en los pasados 2 segmentos, ahora yo te invito a que tanto tú como tu familia sean familias que tengan encuentro con la palabra, encuentro con Jesús, una familia que se fundamenta en la palabra, una familia que tiene como centro a Cristo, es una familia que a pesar de que pueda atravesar por situaciones y tormentas, porque es que nadie está exento. Hay personas que piensan que por estar cerquita entonces no vamos a tener problemas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una familia que tiene encuentro cercano con el Señor, a pesar de las dificultades, siempre se va a mantener unida, sobre todo también si se une en oración. Tómalo a sí mismo. Si Jesús, pudiendo haber venido en toda su gloria, como lo ha prometido en la segunda venida, quiso nacer en el seno de una familia, es para que también esa familia sea ejemplo de cómo tenemos nosotros también que llevar la propia. Ahora sí nos vamos a despedir, así que gracias por tu cariño, por tu sintonía, por tus oraciones. Continúa celebrando el gozo y la alegría de un Cristo, de un Dios que se ha hecho hombre y carne por puro amor a los hombres. Y yo te espero en el próximo programa, donde ya estaremos celebrando un nuevo año calendario. Recuerda que puedes conseguir más información sobre nuestro ministerio en nuestra página web, beatrizvozdeangel.com. Para videos y predicaciones está el canal de YouTube, y recuerda que también tenemos Instagram. Ahora sí, amadas y amados de mi corazón, queden en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima, ahora la Señora de la Navidad, y que Dios les bendiga.